FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿dónde están los virus? En su hábitat natural, que son climas tropicales, subtropicales, con sus reservorios. La deforestación, la agricultura intensiva, que sobre todo es el cultivo de soja, altera el ecosistema. ¿Qué hace? Entra el hombre para destruir ese ecosistema y empiezan las epidemias focalizadas, en esos pequeños grupos de casas, porque no son ni pueblos siquiera. Comienzan los casos, ese es el escenario 2, que es la emergencia localizada, y de ahí se van a la ciudad, por el medio de transporte que sea. Y entonces tenemos el escenario 3, que es la posibilidad de presentación de la epidemia. Esto vale absolutamente para todas, acá lo focalizamos en dengue, pero para todas las arbovirosis. Y esto es lo que pasó en las Américas, América Central y del Sur, en la imagen de la izquierda, que fue la mejor situación que hubo en el año 61, donde Aedes aegypti quedó solamente en Venezuela. Todos los otros países estaban libres de Aedes, como ya en la década del 60 progresó, y lo que pasó a partir de los 80 con la expansión de Aedes. Eso en las Américas. Cuando lo vemos desagregados en nuestro país, fíjense la situación en el año 55, 14 provincias. En el 63 se declaran la eliminación del vector. Eso fueron con todas las campañas que hizo Ramón Carrillo como ministro de Salud, que después siguió el gran sanitarista jujeño Carlos Alvarado, y logramos desde el 61, no había Aedes en territorio argentino, en el 63 se declaró la eliminación y en 1987 tuvimos la reintroducción. Hoy 15 provincias con dengue, o sea que estamos peor que en 1956. Desde la reemergencia, cuando la tuvimos, 97-98 en el área oral en Salta, que fue dengue 2 en el NOA, en el 2000 en Formosa y Misiones, que fue dengue 1, en el 2003 en Salta, ya con las epidemias focalizadas Orán, Tartagal, había dengue 1, dengue 2 y dengue 3. A partir del 2009, la primera epidemia nacional, 2009, 2016, 2020 y la que está en curso. Fíjense que las epidemias nacionales cada vez tienen un intervalo más breve y cada vez mayor número de casos. Y el cada vez mayor número de casos también implica mayor número de casos más graves y mayor número de muertos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha población ya sensibilizada por infección, la mayoría infección asintomática. Hay que tener muy presente que por un caso de dengue sintomático, como mínimo, hay uno asintomático. Aumentan las temperaturas, aumentan las poblaciones de mosquitos y comienzan a aparecer los casos autóctonos. Recuerden que el virus está en el huevo y que el huevo resiste de una temporada a otra y aún resiste periodos de congelamiento, es decir, resiste temperaturas bajo cero, con menor viabilidad, pero resiste. Entonces ya emerge el mosquito infectado. El escenario de riesgo medio, que va de diciembre a febrero, en febrero en general es cuando se disparan los casos, y el de riesgo alto, que es el que estamos transitando, que es el escenario 3, que va de marzo a junio. Históricamente, fiebre, pero la fiebre en dengue dura menos de 7 días, la cefalea frontal, el dolor retroocular, las mialgias, las artralgias, y 1 de cada 4 se brota con cualquier tipo de exantema, eritemato maculopapular o hemorrágico. La última parte de la definición a mí personalmente no me gusta, pues hizo presencia en la misma localidad y en el mismo periodo otros casos confirmados de dengue. Eso no lo logré, pero hay que sacarlo porque puedo estar frente al primer caso de dengue en mi comunidad y en atención primaria. ¿Por qué? Porque puede ser un caso importado. La inyección conjuntival
sobre todo en el ángulo externo del ojo. Eso estamos conversando con el paciente, lo vemos. Faringoamigdalitis eritemato-ramosa, totalmente inespecífica, indiferenciable de la de cualquier virosis. Lengua saburral, pero hay un dato clave, que es el edema gingival. Por eso es tan importante el examen de la cavidad oral y con buena luz. El edema gingival es un sello de las infecciones producidas por virus dengue. Este es uno que tenemos que tener en cuenta. Edema gingival forma el reborde o ribete peridentario, como conocemos bien de la fiebre hemorrágica argentina. Puede sangrar espontáneamente o puede sangrar a la higiene bucal. El exantema de cualquier tipo, en general es generalizado, si predomina en las zonas de flexión, no facilita la sospecha. Compromete absolutamente todo el cuerpo, en general persiste, de modo que se pueda sacar la foto a la vitropresión. El exantema eritemato maculopapular, se toma la presión arterial, la máxima, la mínima, se promedia, se vuelve a insuflar el manguito a esa presión promedio y se deja 5 minutos y después se desinfla. Si aparece el exantema petequial, es una señal de alarma. A esa persona la tengo que vigilar. Por eso tiene que ser un elemento, el dolor abdominal persistente o intenso es uno de los signos de alerta. Por supuesto, estos pacientes todos tienen la prueba del lazo positiva y caen las plaquetas caen a menos de 100.000. En la historia natural del dengue, en el dengue clásico sin formas graves, hay leucopenia progresiva, de modo que si se les ocurre, que es lo que conversábamos hoy en la mañana en el hospital, a ese paciente, porque no tengo experiencia en dengue, pues son los primeros, le hago un hemograma todos los días, que voy a tener, que arranca con 3.000 y a lo mejor al tercer día tiene 1.500 y tiene neutropenia y me pongo loco porque está leucopénico y neutropénico y a lo mejor tiene 100.000 plaquetas. Bueno, esa es la evolución natural. Después, a partir del día 7, del día 10, empieza a repuntar, pero no hagan nada, porque es la historia natural. Habitualmente, ¿qué hacen? No sé por qué se fijan en el neutropénico febril y le ponen un esquema antibiótico. Lo peor que pueden hacer. De esta epidemia del 2023 vamos por los 56.000 casos. Sobre 27.000 para redondear, que vieron las manifestaciones. ¿Qué tenemos? Fiebre en el 92%. Fíjense, ni siquiera la fiebre está en el 100% de los casos y es uno de los componentes de la definición de caso sospechoso. Dolor de cabeza en el 85%, mialgias en el 76%, artralgia 66%, el dolor retroorbitario 51% y después entre 35% y 9%. Exantema poco, 9%. Esto es la importancia de llenar de manera completa la ficha epidemiológica, que a veces nos da por la mitad de la nuca porque me tengo que sentar, escribir, llenar la ficha epidemiológica, pero realmente es muy importante para saber el perfil de enfermedad que estamos teniendo. Y el dengue visceral es gravísimo, es indiferenciable de la fiebre hemorrágica. En los casos que hay descritos, se mueren como con la fiebre hemorrágica, porque tienen la hepatitis, la encefalopatía, y este es el esquema clásico. Lo que pasa con la temperatura y ese periodo cuando la temperatura se normaliza es el periodo crítico en el dengue, es cuando más tenemos que vigilar. Ahí pueden aparecer los signos de alarma. ¿Ven que lo que está en la columna en amarillo está bien marcado? Cuando baja la fiebre es cuando se pueden presentar las formas graves. La notificación inmediata del caso por la vía más rápida, mensaje de WhatsApp, llamar por teléfono, pero siempre llenar la ficha epidemiológica, siempre tiene que quedar por escrito o hacer la notificación, aunque sea por correo electrónico, por mensaje de WhatsApp, tiene que quedar escrito y llenar la ficha.
Está la ficha, que es la que ustedes están viendo y que conocen, que es la de remisión de muestras al laboratorio, en el cual estamos pensando en dengue, pero si da dengue negativo, el personal del laboratorio tiene un algoritmo para seguir con los otros diagnósticos. Y para el caso de dengue es clave, dice fecha de inicio de fiebre. Ese es el dato central para saber cómo procesan la muestra. Porque si es fiebre y fecha de inicio de fiebre y fecha de obtención de la muestra, si es antes de los 5 días que tengo determinación de antígeno no estructural 1 y reacción de la polimerasa en cadena. Si es después del día 5 que tengo IgM y IgG. La inmunidad, al principio somos Superman para el dengue. Por 2 a 6 meses quedamos con inmunidad heteróloga. O sea que estamos protegidos contra los 4 tipos. Después de ese tiempo nos queda la inmunidad homóloga, que es lo que nos marca para una reinfección. En nuestro hospital fue muy ingenioso el personal de mantenimiento porque estaban por ahí arrumbados ventiladores que se habían dado de baja. Entonces con el aro del ventilador hicieron eso. Engancharon el tul. Después se prepararon, al principio creo que a todos nos pasó lo mismo. Los primeros casos se internaban, ya cuando conocimos un poco más, los que no tenían criterio de internación se iban a la casa, les dábamos el tul que jamás volvió y el repelente. Pero eso hay que estar preparados porque no puedo mandar a la casa un paciente virémico, que tiene que haber tul metálico en todas las aberturas. Paracetamol en las dosis regladas es 2 gramos por día para los adultos, 500 miligramos cada 6 horas. Tengan presente la toxicidad del paracetamol. En el caso de la vacuna francesa son 3 dosis, 0, 6 y 12 meses a partir de los 9 años y únicamente puede ser utilizada en personas que tuvieron dengue demostrado por laboratorio. La otra, la vacuna de Japón, se administra en esquema de 2 dosis, 0 y 3 meses y se puede utilizar a partir de los 4 años de edad